Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Saludos, saludos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición tener el privilegio de estar en este medio, compartiendo un tiempo especial, por cierto, ya que tengo aquí frente a mí la palabra de Dios. Y siempre me gusta hablar acerca de lo que es sembrar. Y cuando el hombre siembra o deposita la palabra de Dios en el corazón, pues es similar como cuando se siembra buena semilla en un buen terreno. Si el corazón le pertenece a Dios y en él depositamos la palabra, pues obviamente nuestra boca estará hablando lo bueno. Por eso dice Mateo capítulo 12, verso 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando veo lo que dice en Romanos capítulo 5, y habla acerca de la justificación mediante la fe. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando aprendemos a hablar lo bueno, es porque hemos depositado también lo bueno en nuestro interior del corazón. Yo quiero orar antes de entrar en detalle en el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Pues quiero agradecer a las personas que siguen lo que publico en las redes sociales. Gracias al Señor estoy bien de salud, me siento contento en este día porque ya puedo hablar bien, ya no estoy tan afónico como estaba. Y he publicado ahí en las redes un versículo por las mañanas y le he puesto sembrando la buena semilla, porque como sembrador, como agricultor en el campo del Señor, pues debo de ser muy honesto con ustedes. Lo que a mí me ha ayudado mucho es que he atesorado la palabra de Dios en el corazón, y en los momentos de dificultad allí acudo a esa palabra, o el Espíritu se encarga de traerme a la mente la palabra que yo he depositado en mi corazón. Y si usted quiere tener días buenos, refrene su lengua del mal, procure hablar lo bueno. Pero ¿cómo puede una persona hablar lo bueno si no ha depositado lo bueno en el corazón? ¿Y qué es lo bueno? Pues la palabra de Dios. Cuando Jesús dice y habla de esta palabra, me gusta, ¿sabe por qué? Porque dice en Mateo 12:35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si no ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no vamos a tener paz
ni con nosotros mismos, mucho menos con Dios y con nuestros hermanos. Dice, mas yo digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, yo quiero orar para presentar este tiempo al Señor. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con la audiencia, con los oyentes, con los seguidores del contenido que transmitimos en las plataformas sociales. Te pido, buen Dios, que seas propicio y nos ayudes a entender que necesitamos tu palabra, esa buena semilla que dará fruto en su debido tiempo si la depositamos en un corazón que le pertenece a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a cada persona en este día. Si hay enfermos, que puedas darles sanidad. Sobre todo aquellos enfermos que están sin fe y sin esperanza y tienen miedo a la muerte, te pido, buen Dios, que seas propicio y les haga reconocer que solamente a través de aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador pueden evitar la segunda muerte. Te pido, buen Dios, que seas propicio en la necesidad de cada oyente, aún de aquellos que no tienen acceso a pedir una oración porque están entubados, están en cuidados intensivos. Que seas propicio y puedas convencerles de pecado a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le decía, estoy siempre procurando sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Y le he puesto al tema de hoy, sembrando la semilla en el corazón. ¿Por qué le digo esto? Por lo que ya le leí. Porque si usted deja que la palabra de Dios entre a su corazón y sea depositada ahí, es exactamente como poner una semilla en buen terreno que a su debido tiempo usted cosechará de esa semilla. Pues yo he estado publicando la siembra del maíz, ya están los primeros elotillos ahí, y qué bueno porque podemos ver que Dios nos da la oportunidad de disfrutar tiempos. Entonces, el resultado de la justificación es por medio de la fe. Si usted tiene fe en Jesucristo, si usted pone fe, recuérdese que el poder que tiene la confesión, lo que confesamos con nuestra boca, por eso dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo le quiero leer lo que dice Romanos. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados, cuando le ponemos fe a la palabra de Dios, a lo que hemos creído, vamos a vivir diferente, vamos a darnos cuenta de que verdaderamente Dios está en el asunto, independientemente de la tribulación en la que podemos estar pasando. Si nosotros estamos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, entonces no vamos a caer en la desgracia que caen muchos que aún ya siendo creyentes hablan mal, se expresan mal de Dios. Yo conozco creyentes que blasfeman, están molestos porque Dios no los sana, porque Dios no les contesta la petición, y empiezan a hablar exactamente como personas malas,
como aquel que atesoró algo malo en su corazón. Por eso, tengamos cuidado, porque por las palabras, por los dichos de nuestra boca, podemos ser justificados o podemos ser condenados. Entonces, ¿qué mejor? Buscar la salvación por medio de la confesión y poniendo fe a lo que estamos confesando, creyendo que solamente a través de Jesucristo podemos tener acceso al trono de la gracia. Entonces yo quiero invitar a las personas que están constantemente viendo lo que yo publico, que entiendan que nosotros debemos de sembrar la palabra de Dios. Si usted ve lo que dice Gálatas 6, que ya lo publiqué, en Gálatas 6 habla acerca de que Dios no puede ser, ¿qué dice? Burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, dice, eso también segará. Dice en el 7 de Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si usted está constantemente leyendo la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Es sembrando la palabra de Dios en el corazón. Es sembrando la palabra de Dios en su corazón. Esa palabra va a fructificar en su vida. Y lo primero que fructifica la palabra de Dios es esa paz que tenemos en Dios. Entonces yo quiero invitar a las personas a que tomen en serio. Fíjense que yo, si de repente Dios me pone a regalar mi Biblia, el siguiente día me estoy comprando otra. Esta está nuevecita porque acabo de regalar una. Aunque esta la he consagrado para tenerlas quizás hasta los últimos días de mi vida. Pero a veces es imposible. Si Dios me pone el corazón que se la regale a alguien, la tengo que regalar. Entonces, ¿por qué? Porque estoy tan interesado en que las personas siembren la palabra de Dios. Entonces, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si usted está sembrando en su corazón la palabra de Dios, tendrá buenos resultados. Entonces, dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, esto es lo bueno. Si usted se alimenta solo de lo terrenal, usted está solo luchando por enriquecerse, usted está sembrando para la carne, porque eso es terrenal. Pero si usted tiene el equilibrio y está usted sembrando la palabra de Dios, está sembrando algo espiritual. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra es vida cuando la ponemos teniendo una vida espiritual, una vida relacionada con Dios. Entonces yo quiero decirle de que no debemos de cansarnos. ¿Sabe? Yo tengo ya muchos años de estar anunciando la palabra. Yo estoy sembrando la palabra. No solo es dar cosas, no solo es ayudar en cosas materiales, eso también es sembrar. Pero la mejor siembra que hay es la palabra de Dios. Yo le digo en el campo misionero a la gente, ¿de qué sirve que yo le dé algo materialmente y cuando no tenga para darle? Pero la palabra de Dios siempre la voy a tener al alcance de mis posibilidades porque la he atesorado en el corazón. Y de esa palabra que Dios a mí me ha dado, de esa es la que yo le doy a las personas que se alimenten de ella. Y en los momentos difíciles, yo tengo momentos difíciles donde no hay recursos económicos y lo único que le hago es al Señor recordarle de que Él un día me llamó para que yo le sirviera a Él y que Él me iba a suplir. Esa es la promesa que Él me dio y hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido de una manera muy especial. Entonces viene y dice la palabra, no os cansemos pues de hacer bien. Yo no me canso de hacer el bien en cuanto a sembrar la palabra de Dios. Y cuando puedo dar algún detalle en lo económico, lo hago también. Entonces, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay creyentes que se molesta a veces porque
Le estamos insistiendo de que se porte bien, que atesore la palabra. Hay gente que se molesta, pero a mí no me importa que se moleste usted por el hecho de estar insistiendo en que debe de usted alimentarse de lo espiritual, porque usted va a tener una vida y vida en abundancia, porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece, vida abundante a aquellos que atesoran su palabra. Entonces, eso es hacer el bien, estar constantemente diciéndole a la gente que se porte bien. Usted no sabe cuántos mensajes mi pastor a mí me ha predicado, que yo los he atesorado, y el fruto de esa siembra que él ha hecho en mi corazón, esa siembra que él ha hecho en mi corazón, está dando fruto para bendición de mi familia y bendición de la familia de él también, de él, porque yo estoy orando por él, por su ministerio, por la congregación. Y hace algunos años Dios puso en mi corazón llevar unos mensajes a Radio Nazaret para que se publicaran. Y ahora, si Dios permite, ya tendremos una persona que estuvo trabajando en Radio Nazaret, estará congregándose en Maryland con nosotros. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, porque si sembramos la palabra de Dios, habrá cosecha. Y la mejor cosecha que puede el hombre recibir del sembrar la palabra de Dios es el final de la carrera. Vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a tener paz para con Dios, aún estando aquí. Por eso dice la palabra, la paz con Dios mediante la fe. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de saber que si estamos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, es exactamente como si estuviésemos sembrando una semilla en un campo bien preparado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hay alguna persona que no ha creído en Cristo y no tiene paz, yo le vengo a decir en esta hora que solamente Jesucristo es la verdad y el camino a la eternidad. Solamente usted tiene que reconocer que dice la Biblia que por cuanto Dios amó al mundo, envió a Jesús a entregarse voluntariamente en muerte de cruz, y ahora está la oportunidad que todo aquel que acepta ese sacrificio y reconoce que es pecador y que necesita el perdón de pecados, tiene vida eterna. Entonces lo único que tiene que hacer usted es reconocer que usted es una persona pecadora, necesita el perdón de Dios, aceptar a Jesús como su Salvador, y de ahora en adelante, mire, aliméntese de lo que yo le estoy hablando, de la palabra de Dios, y usted tendrá paz, no solamente con Dios, con usted mismo. Por eso dice en Hebreo, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces son cosas que debemos de saberlas para poder vivir de acuerdo a cómo debe vivir un cristiano. Dios les bendiga. Ahí les agradezco por estar siempre pendiente de lo que transmitimos en redes sociales. He estado una temporada disfrutando a mi familia, pero siempre haciendo la obra misionera en aquello que Dios nos pone a hacer, en aquello que Dios nos da los recursos para hacerlo, pues lo hacemos. Anoche yo hablaba con una persona y le decía, yo sigo haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer, sin afanarme mucho, porque cuando Dios llama, Él capacita, Él provee. Cuando Dios invita, Él paga. Si usted es un servidor y se frustra cuando no tiene recursos, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo va a mandar a hacer una obra misionera, Él le va a dar los recursos que usted necesita para llevar a cabo la obra misionera. No se frustre. Haga lo que Dios le pone a hacer, porque Dios nunca nos va a poner a hacer algo que no esté al alcance de nuestras posibilidades, y Él nunca nos va a mandar con las manos vacías. Siempre es importante. Yo he dicho que si en mis primeros viajes misioneros no hubiese aprendido a depender de Dios, yo estaría frustrado. Por eso muchos viajes los he hecho sin tener dinero, pero he visto milagros de parte de Dios, donde Dios ha proveído, ha dado sanidad, ha dado provisión, ha dado muchas cosas. Entonces el dinero se necesita, pero no es todo en el ministerio. Entonces, lo primero es tener relación con Dios. Si Dios me está mandando a hacer algo, yo tengo que hacerlo porque sé que Dios me va a suplir. Me trae el gran recuerdo, hace unos años Dios me despertó en la madrugada
y me envió a un lugar y yo no tenía dinero para ir. Y cuando le dije a mi esposa, alísteme la ropa porque Dios me está enviando a una misión. Y me dice mi esposa, pero ¿cómo va a ir si no hay dinero? Le digo, no se preocupe porque Dios me está enviando. Y cuando Dios invita, Él paga. ¿Y sabe qué? Agarré mi ropa, me alisté y me fui. ¿Y sabe qué? Cuando iba en el camino me dan una llamada y me dice una persona, siervo, Dios ha puesto en mi corazón enviarle una ofrenda misionera. Cuando regresé del viaje traía dinero. Entonces eso es lo hermoso de tener una relación con Dios. Y por eso no me canso de estar invitando a la gente a que entregue su vida a Cristo. Ya dejemos de religiosidad, dejemos de estar en pleitos peleando que esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera. Yo solamente le digo, solo hay una forma de convertirse en hijo de Dios. Es aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y cuando entramos a esa nueva vida, empecemos a escudriñar la Escritura y empecemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amor de Dios nos va a hacer amar a los demás, aún a amar a aquellos que están equivocados, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que por tradiciones religiosas se convierten en nuestros enemigos. Hasta eso vamos a amar. ¿Sabe por qué? Porque ellos desconocen la verdad. Si muchas veces nosotros, aún conociendo la verdad, cometemos errores, no digamos a aquellas personas que no han conocido y no han recibido el Espíritu de verdad. Entonces por eso yo estoy tan interesado en que las personas que me siguen por este medio le entreguen su vida a Cristo, porque su vida va a cambiar totalmente y van a vivir totalmente diferentes. Se van a dar cuenta que el Evangelio no es religión, es una relación con Dios. Jesús no vino para poner en pleito a la gente, vino para salvar lo que se había perdido. Entonces Dios les bendiga. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús, solamente dígale lo que ya le dije. Reconozco que soy pecador, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador. Con esas palabras sencillas, si las cree de todo corazón, vendrá justificación por medio de la fe en Jesucristo y empieza a alimentarse de la palabra y verá lo que le va a pasar. Será un apasionado, igual como el hermano Moisés, de sembrar la palabra de Dios, que es la mejor semilla, y qué mejor que en el corazón arrepentido, contrito y humillado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que encubre su pecado, ¿sabe qué dice? No prosperará. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta gran oportunidad que me has dado de sembrar tu palabra en el corazón de los hombres. Gracias, buen Dios, porque sé que a su debido tiempo, si no desmayo, voy a cosechar, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo. Si Dios le da la oportunidad, comparta con alguien ahí el mensaje, publíquelo. Publíquelo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que usted pierda la oportunidad de compartir con otros la bendición de ser hijo de Dios. Saludos y bendiciones.